Hermanos, hoy vamos a ver unas muestras que nos relata San Juan acerca de la resurrección de Jesús, donde Jesús da testimonio a sus discípulos que Él es el que ha resucitado y no lo que andaban diciendo los guardias romanos, que se habían robado los discípulos el cuerpo de Jesús. Se encuentra en San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señas de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí volvemos a encontrarnos con la incredulidad de los seguidores de Cristo. Recordemos que antes de este evento, San Lucas en el capítulo 24, los versículos 13 a 35, nos relata que 2 de los discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. Y en el camino se les acercó un tercer caminante y les preguntó: bueno, ¿y de qué van hablando? Pues de esto, de Jesús, que lo sepultaron, que lo clavaron en la cruz, y que algunas mujeres dicen que resucitó, pero nosotros no lo hemos visto. Y siguen caminando, y cuando llegan, Jesús hace como que va a seguir. Y le dicen: no, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día está bajando. Y entonces entró con ellos a donde se habían hospedado y sirven la cena. Pero al partir el pan, por la manera que Jesús lo toma y lo bendice, a los discípulos, mejor dicho, el Espíritu Santo les abre los ojos, y ahora sí ven a Jesús, el Maestro, que ellos daban por muerto y que no creían que había resucitado. Entonces el Señor les dice, Jesús les dice: bueno, vayan allá con los demás y díganle que me han visto y que se reúnan porque voy a reunirme con ellos. Ahora bien, una cosa notable aquí es que ¿por qué no lo reconocen los discípulos cuando van caminando? Y la otra es que así como se les aparece, también se les desaparece. Bueno, aquí nos está hablando de algo extraordinario, de ese Jesús al que crucificaron, sepultaron y resucitó. Vamos a verlo más adelante. Ahora, dice el pasaje que leímos que ese mismo día, pero ya en la noche, Jesús se les aparece a los discípulos cuando están encerrados en un cuarto por miedo a las autoridades. Ahora, la pregunta es: si las puertas estaban cerradas, ¿cómo entró Jesús y se pone en medio de ellos sin molestar? Quítate hacia un lado porque voy a pasar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de algo muy interesante. Ese Jesús es Dios y es hombre. Es hombre
porque les enseña las marcas de la crucifixión. Y es Dios porque puede atravesar las paredes, las puertas y lo que sea. No hay nada que se interponga en su camino cuando Él decide ir por tal o cual lugar. Y ellos reunidos reciben el Espíritu Santo que Dios, Jesús, hecho Dios, les imparte. Ahora, dice aquí que no estaba uno de ellos, Tomás, el famoso Santo Tomás, el que acuñó la frase que hasta no ver, no creer, que es muy conocida entre nosotros. Pero dice que 8 días después se les aparece y están reunidos todos, y ahora sí está Tomás, pero bajo las mismas condiciones, encerrados por miedo a las autoridades romanas y a las autoridades religiosas. Y se les aparece otra vez en medio de ellos. Algunos teólogos dudan que esto pueda ser cierto, porque ellos se aferran al hecho de que el cuerpo es materia y que la materia no atraviesa la materia. Pero lo que la Biblia dice, lo que San Juan nos deja constancia, es de que ese Dios que fue muerto, que fue crucificado y que resucitó, ahora no es un humano común y silvestre. Es Dios y es hombre, como nos va a decir San Pablo más adelante en el libro de los Hebreos. Y además es nuestro intercesor. Y ahora que se muestra aquí, le dice a Tomás, ven para acá. A ver, mira, pon tu dedito aquí, mételo. Y acá la mata en el costado métela para que veas que soy yo al que crucificaron y que tú me viste crucificado ahí. Mi Señor y mi Dios. Sí, le dice el Señor, mira, ahora sí, porque me viste, creíste, pero dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero tú hasta no ver, no creer. Y esto es lo que pasa en muchos de nosotros, seguidores de Cristo. Tenemos muestra del poder de Dios a cada momento alrededor de nuestra vida y todavía se nos ocurre dudar si será cierto. La Biblia dice que nuestros pecados han sido perdonados, borrados con su sangre, la que Él derramó en la cruz. Pero muchos seguimos asusados por Satanás diciendo, no es posible que me haya perdonado porque este pecadote fue un pecado tototote. No, si la Biblia dice que el Señor, si tú te arrepientes y le confiesas tus pecados, no porque Él no lo sepa, no. Ese acto de arrepentimiento y confesión es para que tú mismo sientas que Dios está obrando en ti y te está limpiando con la sangre que Él derramó en la cruz. Y no es que te limpió una vez y te deja, no, dice, en el griego nos está limpiando constantemente de nuestros pecados. Y nosotros debemos de creer, número 1, que ese Jesús que fue crucificado, que fue martirizado y que murió física y espiritualmente por nosotros, también resucitó física y espiritualmente. Y la verdad de que resucitó espiritualmente antes de morir físicamente fue que dice, sus últimas palabras son, consumado es, o sea, he terminado mi labor. Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí hay otra vez la comunión. Recuerden que antes en la cruz había dicho, Dios mío, ¿por qué o para qué me has desamparado? Ahora dice, ya concluí mi labor y en tus manos pongo mi espíritu. Tenemos otra vez la comunión. Y descansa el 7º día como vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Lo que aprendemos de todo esto es que ese Jesús, que aún los discípulos se negaban a creer que hubiese resucitado, murió y resucitó por ti y por mí y por todos los que creemos en Él. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si nosotros hemos creído en el Señor, vamos a ser atacados constantemente por Satanás con la incredulidad. Esto sí, y esto lo perdona y esto no. No, Él te borra todos tus pecados, te deja limpio
y como te deja limpiecito, te presenta ante el Padre como justo, o sea, sin ninguna manchita ni manchota. Y el Padre te reconoce como su hijo, porque estás limpio y te presenta como su hijo y eres ahora miembro, como hemos dicho y seguimos insistiendo, miembro de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Pero además eres embajador del reino de Dios, porque cada vez que tengas oportunidad debes de compartir tu testimonio con los demás. Y los testimonios generalmente no se basan en lo grande que he llegado a ser, no, sino de dónde me sacó el Señor y a dónde estoy ahora. De ser un pecador empedernido, ahora soy hijo del Padre. Y recuerda, para que te quede bien claro, la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora lo que debemos hacer es santificar su nombre en cada una de nuestras obras. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y mis hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y cada uno de sus familiares donde quiera que se encuentren. Amén.